los 7 equipos alemanes ya conocen sus rivales en las diferentes competiciones europeas y en este video vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con qué le ha tocado a cada uno, si es un aspirante claro a terminar dentro del top 8, si es un aspirante claro a pasar a la siguiente instancia pero no dentro del top 8, o si es un equipo que la tiene muy pero muy complicada y que va a tener difícil pasar a la siguiente instancia. Así que hablamos de la Champions, de la Europa League, de la Conference, de todo lo que ha dejado el sorteo, así que así, comenzamos. Falta muy pero muy poquito para que regresen finalmente tanto la Champions como la Europa League como la Conference. Y lo dicho, ayer ya tuvimos el sorteo de este primer torneo, del máximo torneo europeo. Y vamos a hablar puntualmente de lo que le ha tocado a los 4 equipos alemanes para arrancar justamente con eso. Y vamos a arrancar rápidamente para no embarullarme mucho y no irme por las ramas. Vamos a arrancar con el caso del Bayern, que creo que a comparación del Leverkusen, del Dortmund y del Eintracht, que ya lo vamos a ver, creo que le ha tocado un sorteo más o menos amigable, por así decirlo. Creo que a comparación del resto no tiene tantos rivales de mucho ajuste. Porque si vemos lo que le ha tocado, que ahí se ve muy bien en la imagen, le ha tocado el Chelsea, el Brujas, el Sporting de Lisboa y el Unión Saint-Gilloise en condición de local. Obviamente con el Chelsea como el equipo más complicado que tiene en condición de local, pero al ser o al ser el Bayern un equipo que hace muy fuerte local, es un partido que yo creo que en la previa, siendo que el Chelsea es el campeón actual del mundo, pero me parece que en la previa podemos poner al Bayern como claro favorito para ese partido. Y después sí, de visitante tiene 2 partidos muy pero muy complicados, ante el PSG, ante el Arsenal y después ante el PSV y ante el Pafos, este equipo que creo que tiene solamente 11 años de existencia y que va a jugar la Champions por primera vez en toda su historia, así que va a tener un partido realmente histórico para recibir justamente el conjunto bávaro. Por eso digo que a comparación del resto, tiene 3 rivales de mucho nivel, Chelsea, PSG y Arsenal, pero el resto, los otros 5 rivales, me parecen bastante inferiores al Bayern. Es cierto que, por ejemplo, el año pasado este propio equipo de Company se complicó mucho ante el Feyenoord. Recordemos aquella derrota que sufrió, si no recuerdo mal, en la anteúltima jornada, en la fecha 7 de la anterior fase de Liga de la Champions, la temporada pasada, y que también pues, tuvo dificultades con el Celtic, por ejemplo. Que es un equipo que la temporada pasada tuvo alguna dificultad ante rivales en los que, en teoría, tendría que haberle ganado de manera un poco más sencilla. Pero en la previa, la verdad que el Bayern creo que está en condiciones de mínimo sacar 15 puntos y de ser un aspirante claro a meterse dentro del top 8. Lo recordarán mucho, si no lo repaso rápidamente, los primeros 8 que terminan dentro de esa liguilla avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los otros del octavo al 26, si no recuerdo mal, si no corríjanme, o un poco o 24 me parece, son los que van a jugar esa fase previa, digamos, ese playoff para avanzar a los octavos, cosa que el Bayern, recordemos, jugó la temporada pasada, que jugó justamente esa serie ante el Celtic, que comentaba que tanto se le complicó. Bueno, después terminó pasando y terminó quedando eliminado finalmente en cuartos ante el Inter. Por eso en la previa me parece que el Bayern tiene tiene un calendario. Después, bueno, veremos cómo es el orden de los partidos. Pero en cuanto a los rivales, así a simple vista, me parece que es un equipo que tiene que aspirar y que debe, lógicamente, por todo lo que representa el club. Bueno, claramente por todo lo que tiene y demás en cuanto al material, en cuanto a la calidad futbolística del actual plantel, debería pasar sin ningún problema a los octavos de final. Además, contra Chelsea, contra PSG y Arsenal, son partidos en los cuales el Bayern puede ganar tranquilamente. Si bien son partidos más parejos en cuanto al nivel, son partidos que el Bayern tranquilamente puede ganar sin ningún tipo de problema. Pasamos al caso del Borussia Dortmund, que el año pasado, recordemos, le tocó un sorteo bastante amigable. Recordemos que en aquella fase de liga solamente le tocaron como rivales de mucho nivel el Real Madrid y el Barcelona. Perdió ambos partidos. Y después, la verdad que el resto de los 6 rivales no eran de mucho nivel. Recuerdo, por ejemplo, el Shakhtar. Recuerdo, por ejemplo, el Bologna, que incluso con el Bologna después termina ganando. Y creo que ese fue el último partido o el anteúltimo partido de Nuri Sahin. El Dortmund pierde ese partido en Italia y después Sahin termina siendo despedido. Creo que después de la derrota ante el Eintracht, si no estoy mal. Por eso digo que fue el anteúltimo partido. Pero era una fase de grupos en la cual el Dortmund... recordemos que después juega ese playoff, no logra meterse dentro del top 8, pero tuvo un calendario, un sorteo bastante ameno. Pero este año la verdad que le ha tocado un calendario o rivales muy pero muy duros. De local va a tener al Inter, al Villarreal, al Bodo Glimt y al Athletic Club. Y de visitante tendrá al City, a la Juventus, al Tottenham y al Copenhague. La verdad que tiene rivales de mucho ajuste. Así a simple vista creo que solamente es superior a 2, al Bodo Glimt y al Copenhague. Entonces, la verdad que contra el resto o es un nivel muy parejo, por ejemplo, no sé, Juventus, Athletic Club, Villarreal,
Y contra el City y contra el Inter, la verdad que no lo veo como favorito a día de hoy. Después veremos lógicamente cómo llegan ambos equipos a ese partido. Pero la verdad que tienen rivales muy pero muy complicados. Porque la verdad que de local es cierto que el Dortmund suele hacerse fuerte, pero el Inter, el Villarreal y el Athletic Club son equipos que realmente lo pueden complicar. Es más, para mí el Villarreal, por ejemplo, es una de mis apuestas a que puede ser una de las grandes revelaciones de esta Champions, porque la verdad que está armando un gran plantel y tiene un gran técnico como Marcelino. Entonces, la verdad que veremos. El Athletic Club también es un muy buen equipo, el equipo de Ernesto Valverde. De visitante tendrá que ir a Italia, tendrá que ir a Etihad, tendrá que ir al Tottenham, tendrá que ir a la cancha del Tottenham, equipo que por ejemplo se va a reforzar con Xavi Simons, que está teniendo un muy buen arranque de temporada, pese a que perdió justamente aquel partido de Supercopa ante el PSG, pero es un equipo el cual de visitante se le puede complicar al Dortmund y Copenhague, en lo que va a ser ese reencuentro entre Youssoupha Moukoko y el Dortmund. Recordemos que este mercado justamente se fue vendido al conjunto danés, así que se lo va a encontrar rápidamente en esta fase de liga, así que la verdad que el Dortmund no lo veo como aspirante al top 8, pero debería, lógicamente, tendría que pasar por lo menos para avanzar ese playoff. Si queda eliminado, estamos hablando de un desastre, un papelón, más rápidamente para decir, o más sencillo de decir. Es cierto que Daniel Dortmund es un equipo que en Champions suele crecerse, es un equipo que suele dar un plus, como que suena el himno en la Champions y es un equipo que se motiva más, vibra otra cosa, así que veremos cómo le va en esta fase de liga. Perdón, pasamos al caso del Leverkusen, el equipo de Erik ten Hag, que no arrancó por ahí de la mejor manera de la temporada con esa derrota ante el Hoffenheim, y que tampoco tiene un calendario fácil, no tuvo un sorteo muy, muy accesible, que digamos. Tendrá PSG, al igual que el Bayern, Villarreal, PSV, Newcastle de local, 4 rivales, creo que salvo el PSV, después son equipos incómodos, porque la verdad que el PSG es claramente más que el Leverkusen, y el Villarreal y el Newcastle la verdad que se va a ser de Nick Voltemade, después lo vamos a ver en el canal en los próximos días, cuando sea oficial, o en el cierre del mercado, pero tiene 3 de 4 rivales muy difíciles de local, y visitante tendrá el City, Benfica, Olympiacos y Copenhague, al igual que el Dortmund. Entonces, la verdad que así como superior, lo veo frente al PSV, Olympiacos, que así igualmente tendrá que ir a Grecia, un contexto complicado, y de Copenhague. Contra el Benfica veremos, porque el Benfica es un buen equipo. Entonces, y este Leverkusen todavía lo estamos por descubrir. No es un equipo que tengamos realmente muy visto, porque recién arrancó el ciclo de Ten Hag. Pero es un sorteo en el cual, al igual que el Dortmund, no lo veo pasando dentro del top 8. No lo veo como claro favorito. Después, obviamente, puede pasar un poquito de fútbol, pero sí que debería meterse en lo que es el playoff. Por eso digo, es un calendario muy parecido al del Dortmund. Incluso creo que se repite Villarreal y se repite Copenhague. Y se repite el City, o sea, se repiten 3 de 8. Así que tiene rivales de peso y bueno, va a ser un reto importante para lo que va a ser esta etapa post-Xabi Alonso. Y lógicamente este nuevo ciclo con el ex hombre del United, el ex técnico del United. Pasamos a la Eintracht, que para mí, ya digo, para mí de los 4 es el que peor le ha tocado. Ha tenido una suerte muy pero muy mala, equipo que reconozco que vuelve a la Champions después de 2 temporadas cuando ganó aquella Europa League, que obviamente esto le permitió jugar a la Champions. Bueno, ahora regresa para esta campaña. Tendrá a Liverpool de local, en lo que va a ser la vuelta de Quitique a justamente el estadio Eintracht, Atalanta, Tottenham y Galatasaray. No tiene ningún rival fácil. Siento que el Galatasaray te lo ahorras en el sentido no tenés que viajar a Turquía, pero es un rival que te puede complicar. Y el Atalanta veremos cómo es esta nueva Atalanta sin Gasperini, pero Tottenham y Liverpool son equipos que, recordemos que el Tottenham el año pasado lo eliminó justamente de la Europa League en cuartos, así que va a tener una especie de revancha. Al igual que el PSG, que también no lo comenté, va a tener esa especie también de revancha frente al el Bayern va a tener también esa especie de revancha frente al PSG, por lo que fue obviamente el último enfrentamiento por el Mundial de Clubes, en el cual el equipo parisino terminó avanzando. Pero así que tiene 4 partidos local muy complicados. Y visitante, creo que es igual o peor. Barcelona. Recordemos que el Eintracht, cuando gana su Europa League, elimina al Barcelona en el Camp Nou, así que es algo también a tener, es un lindo recuerdo para todos los hinchas. Atlético de Madrid, Napoli de Conte, bueno, de Kevin De Bruyne, la verdad que tiene un muy buen equipo. Y el Karabakh, equipo que ya le ha tocado a los equipos alemanes, creo que ya ha jugado con el Leverkusen, ha jugado con el Freiburg, es un equipo que le suele tocar a los equipos alemanes, tiene una suerte de imán, por así decirlo, con los equipos de la Bundesliga, en un equipo de Azerbaiyán, en una cancha, bueno, ¿no? También que puede ser complicada. Es cierto que es el rival de menos justa, de menos nivel que tiene el Eintracht, pero va de visitante. Y es una cancha, repito, por dimensiones y demás, que puede resultarle complicada al equipo de Thomas Müller. Así que la verdad que no tiene un sorteo fácil. Si pasa al top 8 es un milagro, realmente.
Y es un equipo que la tiene complicada para pasar, para avanzar al playoff. Ojalá pase, pero la verdad que si tengo que ser pesimista con uno, es con justamente el equipo de las Águilas, porque tiene 6 rivales: Liverpool, Atalanta, Tottenham, Barcelona, Atlético de Madrid, Napoli, muy complicados. Tiene la verdad que el Liverpool y el Barcelona, que son los últimos 2 campeones justamente de Inglaterra y España, y son para mí 2 de los máximos candidatos para ganar esta Champions. El campeón de Italia, el Atlético de Madrid, que bueno, sabemos todo lo que es, pero es un equipo obviamente que lo veo por un casillero encima del conjunto de Top Moller. Y el Tottenham, que es el último campeón de la Europa League. Entonces, la verdad que tiene partidos muy, muy complicados, por eso veremos qué puede hacer, pero la verdad que no tuvo mucha suerte en el sorteo, que digamos. Por eso, para hacer un repaso rápido de la Champions, creo que veo al Bayern aspirante y favorito a pasar al top 8. Dortmund y Leverkusen yo los veo pasando lo que tiene que ver con el playoff, y el Inter va a tener muy complicada. Ojalá que logre pasar, por lo menos que avanzar dentro de esos 24 primeros, entre el octavo y el 24. Pero la verdad que no tuvo mucha suerte, así que veremos qué puede hacer ahí justamente el equipo de las Águilas. Pasamos a lo que tiene que ver con la Europa League, que se sorteó hoy. Ayer se fue la Champions, bueno, hoy se sorteó tanto la Europa League como la Conference, recordando que ayer se terminaron esos playoffs justamente de ambas competiciones. Vamos a empezar con el caso del Friburgo. El año pasado terminó quinto, se quedó a las puertas de la Champions, va a volver a jugar la Europa League, una competición que ya conoce bastante, ya la ha jugado mucho en los últimos años, que le ha atacado Salzburgo, Maccabi Tel Aviv, Basel y Utrecht en condición de local. El Utrecht, por ejemplo, de Sebastián Haller. La verdad que de local, veremos qué tal el Salzburgo, es un equipo siempre incómodo. Te ahorras el viaje a Israel. El Basel lo tenés de local. Bueno, de local creo que es un equipo que suele hacerte fuerte y tendrá que hacerse fuerte, porque la verdad que después de visitante tiene rivales complicados, como el Lille, creo que es el rival de más justa que tiene, Victoria Pilsen, el Niza, así que tendrá 2 viajes a Francia, y el Bolonia. El Bolonia que veremos porque es un equipo que también creo que se puede meter ahí como de los más complicados que le ha tocado a este conjunto de Julian Schuster. Que veremos cómo administra el equipo al jugar nuevamente con triple competición. Lo dicho, el plantel ya, su gran mayoría, tiene experiencia jugando Europa League, pero bueno, veremos cómo se amolda, cómo se acomoda a nuevamente jugar triple competición. Recordando la temporada pasada no lo hizo, pero tiene un calendario en el cual yo creo que puede aspirar al top 8. Sí, la verdad que yo confío mucho en este Freiburg, pero también creo que es un equipo que, si lo tengo que poner a una mini predicción, diría que está más cerca de pasar en el playoff, avanzar o a jugar los playoffs, que avanzar dentro del top 8. Pero bueno, veremos qué puede hacer el equipo de Julian Schuster. Pasamos al caso del Stuttgart, que tendrá de local al Feyenoord, al Maccabi también Tel Aviv, al igual que el Friburgo, Young Boys y Celta de Vigo. La verdad que de local tiene, veremos qué tal el Feyenoord, que recordemos, por ejemplo, lo que decía antes, el año pasado le ganó 3-0 al Bayern, veremos cómo está esta temporada. El Celta, que creo que es el rival de los más complicados que le ha tocado en este sorteo, el conjunto de Claudio Giraldes, y el Young Boys, que recordemos que se lo enfrentó el año pasado y que fue un dolor de cabeza, pues si no recuerdo mal, empataron 1-1, y con ese empate el Stuttgart casi que quedó afuera. Si bien fue en el arranque de la liguilla, fue un empate que lo perjudicó, porque era un partido que en la previa el Stuttgart de local debería haberlo ganado y no lo hizo, y después lo sabemos que terminó quedándose afuera de la Champions en esa fase de liguilla, se queda fuera sin jugar el playoff. Así que de local, creo que sobre todo Feyenoord y Celta son los equipos más complicados, pero el Stuttgart tendrá que hacer también fuerte de local, cosa que el año pasado en Champions le costó hacer. Y de visitante tendrá Roma, el más complicado, Fenerbahce, ya sin Mourinho, que también hoy amanecimos con la noticia de que fue despedido, así que ya no está más de Special One, perdón, el conjunto turco, el Basel en Suiza y el Go Ahead Eagles, el equipo o el ex equipo de Paul Simonis, que ahora es técnico del Wolfsburgo dentro de la Bundesliga. Así que la verdad que tiene un calendario que yo creo que le puede permitir soñar con meterse en el playoff. Creo que debería hacerlo. Por ahí para el top 8 va a estar un poquito más complicado, pero bueno, veremos. Obviamente creo que el Stuttgart, primariamente, antes de pensar en la Europa League, tiene que pensar en cómo reemplazar a Voltemade y cómo cerrar el mercado de pases de buena manera, porque hasta ahora el mercado del club no está siendo bueno y ha perdido piezas muy importantes, con lo que decía antes, con sobre todo la salida, así, un bombazo, lo que fue ayer también la noticia, justo cuando se está haciendo el sorteo, fue la noticia que salió que Voltemade se va a Newcastle. Así que por ahora lo más urgente es que el Stuttgart, con los rivales que tiene, con el sorteo y demás, también entienda que le falta fichar 2-3 futbolistas para justamente elevar el nivel del plantel y afrontar lo que va a ser esta triple competencia. El año pasado jugó Champions y la verdad que le pasó factura. No fue un equipo que justamente
se sintiera o se acoplara muy bien a jugar triple competencia. Después, cuando quedó eliminado en la Champions, se acomodó mejor. Pero bueno, veremos qué tal se acomoda o qué tal gestiona el equipo Jones para esta temporada. Y pasamos ya al caso del equipo que va a jugar la Conference, que fue que es el Mainz, que ayer, por suerte y de muy buena manera, terminó remontando la serie ante el Rosenborg. El otro día, la semana pasada, había perdido el 2-1 el partido de ida. Ayer termina ganando 4-1 y termina avanzando a lo que es esta fase de liga. Como saben, en la Conference no son 8 partidos, no son 8 rivales, son 6 rivales. Así que para eso, por suerte para el mes, va a tener claramente menos rivales, va a tener un calendario un poquito menos pesado que los equipos tanto de Europa League como de Champions. Por ejemplo, los de Champions y la Europa League juegan esas dos fases, esas últimas dos fechas en enero del 2020, del enero del año que viene. El Mainz, por ejemplo, no, va a jugar todo dentro de este año. Después ya sí, el año que viene ya va a arrancar con los playoffs y demás. Así que son, por suerte, 2 partidos menos de calendario para el conjunto de Von Henriksen, que lo he hecho ayer, la verdad que remontó muy bien su serie ante el Rosenborg con un gran Nadine Amiri, nuevamente como la gran figura del equipo. Y que en el sorteo, la verdad que le ha tocado un sorteo bastante bueno, porque la verdad que el único rival de Juste, y que creo que es más, que es más que el Mainz, es la Fiorentina, y que es de local. Entonces, ese rival de más peso, pero lo vas a recibir en Alemania, así que no es tan, o que tiene al menos ese aspecto positivo. Después tendrá de local también al Rinski Mostar, equipo de Bosnia, que realmente no conozco, es la primera vez que conozco este equipo. Así que si alguno tiene alguna referencia, dígame. Y el Samsunspor, equipo turco que es dirigido por Thomas Reis. Reis, técnico alemán, ex técnico, por ejemplo, del Bochum, del Schalke y demás, que creo que ya lleva un par de temporadas en Turquía y haciendo de buena manera. Así que se va a ir a encontrar o va a volver a Alemania. Así que esos 3 partidos van a ser local. De visitante tendrá a Lech Poznan, el equipo polaco. No, ahí nomás. La verdad que Polonia es un país limítrofe con Alemania, así que no tendrá un viaje muy extenso. Después tendrá a Lomonia Nicosia, equipo de Chipre. Sí, tendrá ahí un viajecito bastante largo. Y después tendrá contra el Universitat Cracovia, equipo rumano, que la verdad que hasta hoy tampoco lo conocía. Así que la verdad que no tiene un calendario o no tiene un sorteo. A ver, no, se vio bastante favorecido en el sorteo. No, la verdad que sacando de Fiorentina, como decía antes, no tiene tampoco un gran rival. Debería poder pasar, yo creo, dentro del top 8. Recordemos que el año pasado el Heidenheim, sin experiencia y con un plantel sin tanta calidad como así tiene este Mainz, por ejemplo, ahí comparándolos, estuvo cerca de pasar dentro del top 8. Así que, ¿por qué no pensar que el Mainz puede meterse y avanzar directamente a lo que tiene que ver con los octavos de esta conference? También habrá que ver porque es un equipo que no está acostumbrado a jugar en Europa. Veremos cómo gestiona el equipo Bo Henriksen. Veremos si la clasificación de ayer no hace que el club se mueva en estos últimos 3-4 días que quedan de mercado para reforzar aún más el plantel, sabiendo que va a jugar mucho más partidos o que va a tener más partidos en el calendario. Así que veremos, pero en la previa, la verdad que tuvo un sorteo que creo que se puede dar por satisfecho, porque la verdad que no sacando lo hecho conjunto italiano y no tiene después mucho más. Así que así un repaso rapidito más o menos de lo que le han tocado a los 7 equipos alemanes, que lógicamente lo estaremos siguiendo acá en el canal, hablando de cómo van a ir lógicamente con el transcurrir de las fechas, de cómo van a ir siendo lógicamente sus presentaciones y demás. Tendremos por supuesto muy lindos partidos. A ver, por ejemplo, del Mainz Fiorentina es un muy lindo partido en la Conference. Stuttgart Feyenoord, Stuttgart Celta, Stuttgart Roma son muy lindos partidos. El Friburgo, por ejemplo, por ahí tiene partidos menos atractivos, pero un Friburgo Lille, por ejemplo, no es un mal partido. Después en la Champions tenemos Bayern Chelsea, Bayern PSG, Bayern Arsenal, Eintracht Liverpool contra Barcelona, contra el Atlético de Madrid, contra el Napoli. El Napoli que reconozco que también en aquella Champions que jugó el Eintracht, el Napoli fue quien lo eliminó, si no estoy mal, en octavos. Así que también va a ser también un poco una especie de revancha. El Leverkusen, por ejemplo, ante el PSG, ante el City. Y después, bueno, el Dortmund, por ejemplo, ante el Dortmund. El Dortmund ante el Dortmund. Muy bien, el Dortmund, perdón, ante el Inter, es temprano, perdón. El Dortmund ante el City, y ante la Juventus, así que la verdad que tenemos muy lindos partidos por delante para cubrir en cuanto a los equipos que van a jugar competición europea. Así que no mucho más, los leo en comentarios con lo que tiene que ver con qué piensan, quiénes pueden pasar. Si el Bayern es el gran aspirante a pasar a octavos de final del 4 equipos alemanes, yo creo que vamos a conseguir casi todos. ¿Qué esperan del Dortmund? ¿Qué esperan del Leverkusen? ¿Qué esperan del Eintracht? ¿Hasta dónde pueden llegar en la Champions? ¿Qué esperan del Friburgo, del Stuttgart en la Europa League? ¿Qué esperan del Mainz en la Conference? Así que bueno, cualquier comentario referido a todo lo que ha dejado el sorteo, por supuesto que lo está leyendo y la verdad que me ayuda muchísimo para el crecimiento del canal.
Así que no mucho más. También, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal. Los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, me sigan en el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal y bueno, ya saben, por supuesto, todo el resto. Así que no mucho más. Este fue más o menos mi comentario. Tampoco me quise extender demasiado en cuanto a lo que le ha tocado a los 7 equipos alemanes que van a jugar competición europea esta temporada. Así que no mucho más. Hasta aquí el video. Y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.